Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Muy buenos aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. ¿Hay alguna noticia de cosas que hemos tocado en los episodios anteriores? Estuvimos hablando de la sonda japonesa que fue a la Luna, Slim, y bueno, parece ser que tuvo un problema al aterrizar. Dijimos que había perdido la conexión, pero en las estaciones de comunicación parece que sí que detectaban la señal de algunos de los rovers. Entonces parecía que sí que estaban ahí, pero no había confirmación por parte de Japón. Y bueno, ya tenemos más o menos detallado qué es lo que pasó. Y parece ser sí que aterrizó suave, que es el satélite, pero al aterrizar en una zona inclinada, como es la parte interior de un cráter, pues se quedó ladeada, ¿no? No aterrizó con lo que deberían haber sido las patas, sino que se quedó amorrada. Esto originó que las placas solares quedaran un poco escondidas y han tenido que apagarlo para poder preservar la poca batería que le quedara, y cuando le dé el sol en la posición en la que está, pues pueda recargarlas y volver a funcionar. Luego los pequeños rovers que tenía sí que funcionan y están por ahí dando vueltas. Y bueno, básicamente para ellos la misión ha sido un éxito, porque lo que pretendían era llegar y aterrizar. No era tanto explorar ni aterrizar bien, era simplemente que no se estrellara, vamos. Cada uno aterriza como quiere, ¿no? Eso es. Aterriza como puedas. Eso iba a decir, como la película dice, aterriza como Claro. puedas. Y ya está. Pues bien, tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El taller del escritor y hablaremos de arquitectos de mundos. Y bien, la construcción de mundos, en inglés más conocido como world building o mundografía, es el nombre que se le da al proceso de construcción de un mundo imaginario comúnmente asociado con un universo de ficción. Crear un mundo imaginario que cuente con cualidades coherentes, tales como su propia historia, la geografía o ecología, es una tarea crucial para muchos escritores de ciencia ficción o fantasía, sobre todo. El proceso del world building también suele incluir una creación de otros elementos como mapas o dibujos de su geografía. Historias de fondo, flora, fauna, habitantes, tecnologías y, bueno, a menudo cuando se escribe ficción especulativa, pues también gentes o seres que pueblen el mundo creado. Esto puede incluir costumbres sociales, así como lenguas inventadas para el mundo. Y los mundos construidos pueden llegar a abarcar planetas diferentes dispersos por el espacio exterior, o pueden limitarse a una sola aldea pequeña. Eso ya a cada escritor lo que le interese para su novela contar. Hay muchas veces que esto tampoco hace falta ceñirse, porque si, aunque tu historia se centre o esté acotada a una aldea o incluso a una calle o incluso a una vivienda, puedes desarrollar el trasfondo del mundo, lo que sería el lore profundo de incluso toda la ciudad, todo el continente, todo el planeta o todo el universo, aunque se desarrolle todo en una sola habitación. Pero bueno, eso ya cada uno lo que le interesa hacer. Entonces sería una habitación en la que puedes viajar por el espacio tridimensional, ¿no? Puedes estar en una habitación y crear un mundo inmenso. Para Interestelar, ¿nos ha recordado inmediatamente a eso? Sí, porque la chicha ¿No? de la película es en la habitación, sí.
que está ahí entre, digamos, dimensiones, pero es la habitación de la niña. Es curioso la imagen. Yo debo de tener las neuronas un poco chamuscadas, porque fíjate tú que nunca se me habría ocurrido hacer este símil, pero bueno, a mí me parece ser que hay días y días, hay gente que está más iluminada y hay otros que están más apagados, pero bueno, en fin. Pues que nada, mucha gracia. De una habitación puedes crear la ciudad, la casa, el mundo y el universo. Solo de una vida no. O sea, una cosa es lo que quieras añadir dentro del libro, lo que quieras enseñar en el libro. Pero luego, aparte, puedes hacer, por ejemplo, como tenemos nosotros en la página web o en otros relatos, otros libros, pues crear todo lo que es el entorno que rodea a ese ambiente que has creado, aunque sea solo una habitación. Y de hecho que aunque estés solo en la habitación con la historia, dentro de la habitación se puede explicar cosas del universo sin llegar a salir a él. No hace falta estar fuera de la habitación para ver lo que hay fuera. Puedes explicarlo. Sí, es que el world building yo creo que va más allá de incluso de lo físico, ¿no? Cuando pensamos en el world building o en la creación de este universo, pensamos siempre pues lo que ha dicho al principio Víctor, que es pues la geografía, en digamos el mundo que va a ver el personaje y a través del personaje o los personajes vas a ver tú como lector, ¿no? Pero yo creo que el world building va más allá de eso, va de crear incluso una ambientación. Es como todo lo que rodearía, por ejemplo, el planeta Tierra, iría más allá de simplemente pues, los continentes, los países, los árboles de un paisaje, los pájaros, va más allá, ¿no? Es todo el ambiente, es los olores, es los sonidos, todo lo que envuelve la historia, eso sería para mí el world building, es como el universo extendido, que como bien ha dicho Víctor, es realmente crear todo lo que rodea a la historia que vas a contar, que muchas veces no va a ser necesario en determinadas... de hecho, la creación de mundos o world building está, como ya se ha dicho, muy asociada pues, a fantasía, a ciencia ficción, a distopías, a cosas que necesiten mayor explicación, porque, por ejemplo, cuando escribes novela contemporánea ubicada en la Tierra, en nuestro tiempo, es fácil. Si tú ambientas tu novela en París, ¿qué vas a contar? Pues contarás cosas de París, cosas que ya existen, ¿no? Eso no sería realmente creación de mundos porque el mundo ya está creado. Entonces adquiere toda su importancia en este tipo de novelas que trascienden un poco a la ficción, por así decirlo. Ficción especulativa, como bien ha dicho, o ficción fantástica, ficción como la que sea. Entonces es crear pues eso, todo el universo, todo lo que va a rodear la novela. E incluso dentro de estas tipologías tampoco hace falta que esta creación sea tan exhaustiva dependiendo de lo que quieras contar, ¿no? O sea, puede ser súper exhaustiva como por ejemplo hace Tolkien, que sabemos que su world building va incluso a la creación de las sagas de antiguos reyes, de antiguos reinos que sucumbieron hace miles de años y te cuentan sus monarcas, sus historias, se extiende con el Silmarillion. O, por ejemplo, la novela mítica, las sagas, por ejemplo, vikingas, todas estas cosas, pues digamos que horadan más, ¿no? Pero si, por ejemplo, haces una historia un poco más liviana, que, por ejemplo, puede ser una historia fantástica, pero que se desarrolla en un pequeño reino con muchas similitudes, por ejemplo, con un reino medieval de la Tierra, pues tampoco el world building será tan exhaustivo. Depende de lo que necesite tu historia. Que además, como dices, no es necesario, pero sí que puedes, hablando del escritor, sí que puedes utilizar esa historia profunda, ese universo extendido, para completar o para explicar cosas que en el libro no puedes, porque en la historia, las tramas te obligan un poco a seguir un cauce y no te puedes desviar a explicar en detalle ciertas cosas porque seguramente harían esa parte muy aburrida o la estás metiendo con calzador directamente y no tiene ningún sentido. Entonces esto te permite precisamente hacer eso, ¿no? Explicar el por qué un personaje se ha comportado de alguna manera o ha tomado X decisión de una manera que no influya
en el continuo de la historia del libro principal, básicamente. Claro, porque tus personajes lo que hacen es actuar en consonancia con sus propias leyes, sus propias normas sociales, que pueden ser totalmente diferentes a lo que conocemos nosotros. Y eso tú lo estableces como escritor en tu world building. Si, por ejemplo, la trama te lo pide, pues tú explicas, por ejemplo, qué legislación está dictando el juez de turno para ese personaje, porque si de otro modo no se comprendería. Y así con todas las cosas. Y a lo mejor tienes muy claro que te gustaría mucho que tu mundo tuviese X requisitos y sea el propio esa idea de tu mundo la que te encauce un poco la propia trama también. O sea, no tiene por qué ser solo la trama la que te haga hacer un poco el world building para ayudarte, sino que a lo mejor tengas claro, mira, a mí me gustaría mucho que esta región funcionase así y tal, y la propia trama luego ya te derive de lo que tú mismo has construido del mundo. Sí, eso es muy común. Eso, por ejemplo, en la ciencia ficción es súper común. Si, por ejemplo, tú escribes una trama que se desarrolla en un planeta como el de Riddick, por así decirlo, que digamos que cuando sale el sol eso se convierte en un incendio en vida, no se puede existir, pues ya eso encauza toda la trama. De hecho, el world building y la trama están profundamente interconectados en ese sentido. Entonces, eso que has dicho es súper interesante, Dani. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? A no ser que sea algo sumamente pacífico, pero en caso de no serlo, te obliga a interaccionar con el world building sí o sí. Bueno, aquí Tolkien habló sobre este proceso en su ensayo sobre los cuentos de hadas, donde manifestó que estos mundos secundarios o subcreaciones son considerablemente diferentes al arte de la dramaturgia. Y dijo, muy poco sobre los árboles, como árboles pueden ponerse en una obra de teatro. Y bueno, este tipo de mundo se aleja del arte de la narración de historias, de los personajes, y permite explorar el mundo en sí mismo, ¿no? Es lo que decía. Te puedes ir por las ramas explicando todo lo que es el world building alrededor o fuera de la historia principal de un libro. Posteriormente, el análisis de estos mundos fantásticos en la década de los 60, del 1960, los conceptualizaba en el medio en el que se encontraban o en la narrativa de las obras, ofreciendo un análisis de las historias de estos mundos, pero no de los mundos en sí mismos. Que de todas formas, iba a decir que, Tolkien, para todos los oyentes, Tolkien es una barbaridad, porque es que es lo que dice Alma, lo tenía todo súper atado. Entonces, hay que ponerse un poco el listón más bajo si vamos a empezar a escribir, porque Tolkien no es que empezar a ver, voy a pensar esto y luego pienso, no, es que el tío ya antes de empezar a construir el mundo ya tenía desarrollado todo el lenguaje élfico, entonces esto ya nos demuestra la gran precisión y obviamente es importante, teniendo en cuenta que los lectores son cada vez más exigentes, es importante ser conciso, pero yo creo que no podemos ser, o sea, es importante ser exigente, pero no llegar a ese nivel, porque si buscamos igualarnos o llegar al nivel de, yo qué sé, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos en nuestra primera novela, lo vamos a tener muy complicado. Entonces es importante a ser realistas porque, como se suele decir, y corregidme si me equivoco, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces es importante también a conocer nuestras propias limitaciones y ir poco a poco. Tengamos ciertos niveles, ciertas aspiraciones, vale, llegaremos a ellas, pero no podemos de repente coger y que nos toque el premio gordo solamente porque hemos tirado una sola vez. Eso es muy difícil que suceda. Bueno, pero a ver, eso de las limitaciones es para todas las cosas de la vida, para todo. Pero en el caso de hacer un world building más exhaustivo o menos exhaustivo, no tiene tanto que ver con la capacidad que tú puedas tener o no, sino con la historia que quieras contar. O sea, si tú quieres hacer una novela épica que incluya todo un mundo, es decir, con alguna tragedia global o algún... Evidentemente te vas a tener que describir un mundo y vas a tener que describirlo bien. Aunque no lo hagas demasiado exhaustivo porque te centres en la trama,
sí que tienes que contarlo. Entonces, otra cosa es si quieres hacer una historia más moderada en cuanto a pretensiones de trama. O sea, quiere decir, en lugar de un cataclismo global, pues una misión en concreto que tienen que hacer una serie de personajes o descubrir un misterio o un asesinato. En ese caso tampoco necesitas describir cómo es el continente que está al otro lado del mundo o cómo es la gente. No lo necesitas. Entonces, más que con la capacidad de cada uno, que eso ya cada cual, es con la necesidad que la obra que estás escribiendo requiere. Y ya es la tengas de hacerlo, claro. Y el tiempo que le quieras dedicar, porque tenemos que tener en cuenta que Tolkien se dedicó toda su vida a crear esto. Claro, es que hablamos de eso. Hoy en día lo más normal es que los autores hagan 1, 2 libros por año, así en plan. Esta era la obra magna. Tolkien escribió más cosas, ¿vale? Pero era su obra magna. Y le dedicó prácticamente pues toda su vida. Ya en las trincheras, cuando estaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, él ya estaba imaginando la Tierra Media. O sea, y su experiencia sobre la Primera Guerra Mundial marcó muchísimo los eventos que luego sucederían en la Guerra del Anillo, por ejemplo. Entonces pensemos que en la Primera Guerra Mundial era un chaval. O sea, estuvo toda su vida e incluso dejó muchísimos escritos a medio hacer de pueblos anteriores, de tramas, de cosas que extendían su universo. Entonces estaba completamente volcado con su obra. No es lo mismo hacer eso que sacar libros como churros porque lo que quieres es vender o por la razón que sea. Entonces son cosas diferentes, como dice Víctor. Claro, también ya estuvimos comentando en otro episodio hace tiempo ya esto mismo, ¿no? Que actualmente los libros salen pues en las sagas. Por ejemplo, con nosotros sacamos el primer libro antes de tener el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sí puedes hacerlo bien, puedes hacerlo muy bien, puedes tener muchas cosas atadas, pero nunca vas a saber o vas a tener en cuenta lo que se te pueda ocurrir nuevo en el segundo libro, el tercero, XXX, los que sean. Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto? No puedes desarrollar todo el mundo a tu gusto porque ya tienes que estar pendiente de lo que has publicado. Entonces, no puedes ir haciendo cambios, no puedes ir añadiendo como quieras. Tienes que ceñirte a lo que ya has escrito y ya está publicado un poco. En cambio, Tolkien, como no tenía nada publicado, lo fue escribiendo todo. Cuando ya empezó a tenerlo todo muy atado y muy maduro todo, entonces cuando empezó a salir todo al público, ¿no? Es las dos diferencias que hay. Yo creo que sobre todo para los brújula, eso que te has dicho es más complicado, por el hecho de que vas improvisando mientras escribes. Si eres mapa, a lo mejor sí que lo tienes todo más atado y no es de estar tan pendiente de rectificar o no rectificar lo anterior. Y aún así, yo creo que Tolkien disfrutó tanto creando su mundo que por eso lo hizo tan extenso. Y luego, cuando ya lo tenía todo creado, que es lo que él disfrutó, yo creo, de crearlo todo, empezó a hacer la historia, la trama o todo eso. Yo creo que disfrutó mucho de crear su mundo. Todo disfrutó mucho de crear el idioma, como bien ha dicho Jaime antes. Porque lo primero que se le ocurrió prácticamente fue el idioma, porque él era lingüista, pensemos. Entonces, para él era súper importante y a partir de ahí, pues creó todo lo demás. Fíjate tú, por ejemplo, eso también yo creo que forma parte un poco del mundo, ¿no? O sea, a la hora de crear el mundo es importante tener en cuenta un poco las costumbres que tiene cada personaje y también, pues, qué lenguaje, qué lenguas van a manejar y... bueno, pues en el caso de Tolkien pues lo tenía súper claro, ¿no? Sabía que iba a haber diferentes razas y pues bueno, y también por lo tanto iba a haber también una lengua específica para una raza determinada. Hay que tener en cuenta una cosa, cuanto más extenso sea el mundo o cuantos más detalles le vayas añadiendo, más difícil te va a suponer luego mantener ese equilibrio, porque yo creo que, o sea, tanto en Juego de Tronos como a lo mejor en El Señor de los Anillos vemos un mundo súper extenso. Entonces, yo desde mi punto de vista, y esto es un consejo mío, es quizás empezar a crear
un mundo pequeño en el que solamente creamos un mundo o una zona de ese mundo, y esa zona es donde se está llevando a cabo la acción o la trama, por así decirlo. Luego, poco a poco, ya iremos añadiendo cosas, pero no empecemos creando un mundo gigantesco y enorme, porque entonces yo creo que luego a la hora de escribir lo vas a ver como escalar el Everest. Se te va a hacer muy cuesta arriba y a lo mejor mantenerlo lo ves muy, muy complicado. Antiguamente, continuando con lo que decíamos, los escritores buscaban o creaban personajes que pudieran protagonizar muchas historias, como por ejemplo los superhéroes de los cómics. Tenemos un personaje y vamos tirando de él para crear muchas tramas, muchas historias. Batman, Superman, el que queráis. Sin embargo, ahora se crean mundos que puedan ser hogar de diferentes personajes e historias. Más bien es el mundo el protagonista, no es el protagonista personaje, ¿vale? Como el que podemos observar, por ejemplo, en el universo Marvel. Ahora tenemos a Marvel, que es lo mismo, son personajes de cómic, pero ahora lo que manda es el universo, no son los personajes. Que sí, que cuando salen aquellos superhéroes que conocemos de toda la vida, pues tienen mucho peso. Pero ahora lo que se está creando es el universo para albergar a tantos personajes como se nos ocurran. Y bueno, después tenemos varios métodos, creación de mundos. Uno es el top-down, arriba-abajo. El diseñador o creador del mundo crea primero una visión general o resumen de su mundo, decidiendo características amplias y generales como los moradores del mundo, las personas que van a ver, su nivel de tecnología, las características geográficas principales, el clima y sus antecedentes históricos. ¿Vale? A partir de estas características principales es cuando normalmente empiezan a desarrollar el resto del mundo de forma más detallada. Que es un poco como, creo que lo que tú decías, Jaime, que primero así un poco por encima y luego poco a poco ya iremos añadiendo detalles. Este enfoque pues se podría implicar, por ejemplo, la creación de los conceptos básicos o bases del mundo, seguidos de otros elementos como los continentes, las civilizaciones, las naciones, ciudades, pueblos, y un mundo creado de esta forma pues suele estar bien integrado y contar con elementos individuales que encajan los unos con los otros a la perfección, ¿vale? Sin embargo, también puede suponer un esfuerzo considerable para su autor antes de que este escenario cuente con los detalles suficientes como para que sea útil y pueda servir como base a una historia. Vale, aquí estaríamos desarrollando lo que sería el mapa que decimos siempre, que es primero preparártelo y luego poco a poco ir detallando pues todo lo que quieras que haya en el mundo, la historia, la trama. Yo creo que este método es muy típico, ¿no? Yo creo que es el más típico para creación de mundos y yo creo que es el que hemos usado todos, por lo menos yo así lo hago. Primero tienes un esbozo general de cómo va a ser tu mundo. Yo, por ejemplo, en mi caso, primero planteo cómo va a ser el mundo y en qué etapa de su evolución está, porque no es lo mismo un mundo que ha evolucionado hasta, digamos, el Neolítico, que la Edad Media, que una edad más contemporánea, ¿vale? Ubicarlo un poquito en referencia a nuestra propia historia, porque siempre tenemos que siempre todo lo que hacemos va a ser referenciado a nuestros conocimientos y a nuestra propia historia. Aunque hagamos muchísima fantasía y sea muy distópico, siempre va a tener esa referencia, ¿no? Entonces, plantear un poquito eso a grosso modo. Luego, el lugar en el que comienza la trama o las tramas, también especificar el tipo de sociedad que tienen, mínimo, esto es mínimo, tipo de sociedad, tipo de leyes, tipo de forma de vivir, ¿vale? Grosso modo. Y así, no hace falta tener todo el mapa dibujado si tú quieres, porque ni siquiera en la historia ha sido así. Los primeros pobladores no sabían dónde vivían al otro lado del mundo el resto, o sea, hasta que no se inventó la navegación a vela, no empezaron a encontrar otros pueblos. Depende cómo se desarrolle tu historia, ni siquiera es necesario hacer un planteamiento tan global. Simplemente algo que englobe lo que tú necesitas en el momento
y lo que vas a necesitar de manera general. Así es como lo hago yo y creo que este es el método que tú has dicho y es muy fácil realmente, es bastante intuitivo. Sí, además porque hay que tener en cuenta que el mundo en el que vivimos también te sirve un poco de guía. Es cierto que ya independientemente de si te vas, si tu historia se desarrolla en un mundo realista como en el que vivimos, o si coges el mundo de literatura, o sea, perdón, de fantasía o de ciencia ficción, pues parece que no, pero las reglas o la propia historia del planeta Tierra también te ayuda bastante. Supongamos hipotéticamente que decides ubicar tu historia en la Edad Media. Pues parece que no, pero tienes gran parte del contexto hecho en el sentido de que, por ejemplo, los nobles tenían mucho poder, el rey pues también era, podríamos decir que él era el Estado. Y bueno, eso también te ayuda un poco a manejarlo y a construirlo. Si construyeras si tu historia la desarrollaras en la Edad Media y resultara que los nobles no tienen ningún tipo de privilegio y poder, yo creo que chocaría bastante, ¿no? O sea, te llamaría bastante la atención. Y lo mismo pasa con el tema del futuro. Hay dos tipos, yo creo que hay dos escenarios muy a menudo. El futuro distópico, en el que de repente todo se va a la porquería, y luego la civilización ideal. Entonces esto también no es casual, es algo que ya se ha tratado incluso en el día de hoy y muchos filósofos incluso han fantaseado con estas dos ideas. Sí, al final, pues es lo que estabais comentando. A la hora de crear el mundo puedes utilizar lo que ya ha habido en la propia historia, la nuestra, incluso coger ideas de historias que ya han existido, que te haya gustado el concepto de una civilización que hayas visto o una manera de actuar de alguna otra historia, ya sea de novela, película o incluso videojuego, que digas esto me ha gustado y lo quiero incluir como rasgo de una de mis civilizaciones. Entonces, es difícil crear algo que no exista. Y si consigues crear algo que no existe, tienes que tener mucho cuidado de que tenga cierta lógica, que no sea un disparate, a no ser que lo expliques todo muy bien. Simplemente ese apunte, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, George R.R. Martin, por ejemplo, introdujo un término bastante, a ver, la Edad Media, de nuevo, estaba bastante construido, pero sí que es cierto que introdujo un término bastante interesante en su historia, que es que cualquier personaje, incluido el protagonista, no tiene la vida asegurada. Y en el momento en que eso nos lo mostró, yo creo que a todo el mundo, yo creo que él sentó un precedente. Yo creo que a partir de ahora puede ser que las historias, las futuras historias, traten, en cierto modo, de copiar su esquema, porque él, es cierto que a todos nos chocó, pero yo creo que parte del éxito también de Juego de Tronos se debe a eso, ¿no? O sea, es cierto que fue un riesgo que él asumió, podía haber salido mal, pero ahora lo miras con perspectiva, yo creo que el introducir ese nuevo elemento es una de las razones por las cuales Juego de Tronos ha tenido tanto éxito y puede ser. De hecho, yo confío en que muchos futuros escritores estén tratando de copiar ese esquema que hizo George R.R. Martin. Que yo quería decirte que tú piensas que Juego de Tronos ya se escribió hace muchos años, ¿vale? Muchos. Estamos hablando ya de décadas. Aunque no se ha terminado todavía porque Martin todavía no ha hecho su último libro, ¿vale? Pero porque no quiere. hablamos de décadas. No es lo mismo el público de hace décadas que el público de ahora. También digo, la fantasía que usa Martin es una fantasía muy realista y muy cruda, ¿vale? Básicamente cogió la Guerra de las Dos Rosas inglesa y la fusiló, y fusiló muchas otras cosas que están muy bien. ¿Por qué? Porque introduce el medio fantástico, en el medio fantástico algo con lo que tú te puedes relacionar y puedes entender, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy cruda, muy realista, muy grotesca. Creo que el público de hoy en día ya no te acepta esos niveles. A Martin sí, porque sabes de dónde viene y ya lleva un tiempo. Pero lo que se escribe ahora es mucho más políticamente correcto que Juego de Tronos. Creo yo. No sé qué opináis los demás. Bien, y con esta pregunta vamos a dejarlo por aquí, porque vamos a dividir este episodio en dos. Así que espero que os haya gustado esta primera parte y nos vemos en la siguiente, en la semana que viene. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida,
abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que lo hagan en diferido, en directo, cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, a las 7 de la tarde hora española, los viernes, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos podáis comentar cositas. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, y tenéis el link en el chat en directo, en el Twitch. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma para que habláis con ella de lo que os interese. Es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos encontraréis en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos en el siguiente mundo. Un saludo, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues queridos aventureros y escritores, lo que ha dicho Alma, cojan sus plumas, cojan sus máquinas de escribir y empiecen a darle caña a los mundos.